Hola a todos, bienvenidos a Hola Express, soy Gustavo Arias. En esta ocasión vamos a hablar de matemática, vamos a hablar lo que es funciones, vamos a hacer una breve introducción, lo que es función y qué es una relación. A continuación. Ok, antes de ver funciones vamos a definir lo que es una relación. Acá tenemos la relación, me va a decir que es la regla de correspondencia entre dos conjuntos. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Los elementos del conjunto A lo vamos a definir como conjunto de entrada. Los elementos del conjunto B lo vamos a definir como el conjunto de salida. En estos elementos, por ejemplo, el elemento que se encuentra en conjunto A sería acá que se está expresando un vehículo, se está relacionando, existe una relación con los elementos del conjunto B, que serían los elementos del conjunto de salida, que serían el combustible del vehículo, el aceite de motor, liga de frenos y las llantas. Vemos que acá se expresa una relación del vehículo con los elementos de salida, que serían combustible, aceite de motor, liga de freno y llantas. Podemos describir esto en pares ordenados. Podemos decir de que vehículo podemos colocar, abreviar, sería, ponemos entre paréntesis V, vehículo con combustible, seguido vehículo con aceite de motor, ¿sí? Vehículo con liga de freno, podemos poner acá entre paréntesis V, vehículo con aceite de freno, con liga de freno, perdón, L, VL, y el otro sería vehículo con llantas, se relaciona, entonces ponemos V y colocamos acá doble L, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es una función. La función me está diciendo de que es una relación la cual cada elemento del conjunto de entrada, como definimos anteriormente el conjunto de entrada, el conjunto A, los elementos que serían el dominio, lo vamos a expresar como el dominio, se le asocia un elemento del conjunto de salida, que sería el contradominio, que sería el conjunto B. Entonces, vamos a estar pendientes de que la función es una relación, pero una relación, vamos a colocar acá, una relación no es una función, ¿sí? Como vemos acá, como vemos que la función va a ser una relación pero con ciertas condiciones. Esas condiciones me están diciendo de que el conjunto de entrada, el dominio, se le asocia un solo valor, un solo elemento del conjunto de salida, como me están diciendo esta condición, mientras que en la relación no existe condiciones. Lo importante es establecer dos conjuntos, conjunto de entrada, conjunto de salida, y relacionar esos dos conjuntos sin reglamentos. Acá me están condicionando cuando es una función. Entonces, vemos acá en la función cuando el conjunto A en función, conjunto de A hacia B, me está diciendo, tengo los elementos del conjunto de entrada, que sería X1, X2, X3 y X4. Esos conjuntos de elementos de entrada, dominio, también podemos denominarlos como preimágenes, ¿sí? Esos elementos van a tener un solo elemento del conjunto de salida, el conjunto B, que sería salida, se define también como contradominio, o también podría ser imágenes. Entonces, X1 va a tener un elemento que sería f de X1, X2 va a tener un elemento que sería fx2, X2 va a tener solo este elemento, X3 va a tener el elemento fx3, X4 va a tener el elemento de salida, el contradominio f de X4, y f de X5, como tenemos acá que está de sobra, no va a tener un elemento de preimagen, un elemento del conjunto de entrada. Por lo tanto, puede existir elementos de sobra, como tenemos acá. Podemos escribir como conjuntos de pares ordenados. Podemos decir que entre paréntesis X1, f de X1. Cierro paréntesis, coloco el otro conjunto, sería X2, f de X2. El otro conjunto sería X3, f de X3. Y el otro paréntesis sería X4, el otro conjunto sería X4, f de X4. ¿Sí? Tengo el conjunto de pares ordenados donde me dice la función de A en B,
con la función f que tenemos acá de x1, los elementos del conjunto de entrada y elementos del conjunto de salida. A continuación vamos a ver de una forma detallada las condiciones que debe tener una relación para que sea una función. Ok, vamos a ver las condiciones para que una relación sea una función. Vemos acá, tengo la primera condición, me está diciendo todos los elementos del conjunto de entrada, que sería el conjunto A, sería el dominio, deben ser usados en la relación. Sabemos que la función es una relación, pero con ciertas condiciones. Entonces, esta condición me está diciendo de que los elementos que tengo en el dominio, todos los elementos en el conjunto de entrada, dominio o preimágenes deben ser usados en dicha relación. Como vemos acá, el número 4, el elemento 4 que tengo acá, no se está usando en la relación. Por lo tanto, como no se está usando en dicha relación, entonces esto no es una función. No es función, sino solamente es una relación. ¿Sí? Porque ya los elementos, todos estos elementos del conjunto de entrada o el dominio o preimagen deben ser usados de tener un elemento del conjunto de llegada o de salida. Por lo tanto, entonces acá no se está cumpliendo de que es una función, sino solamente sería una relación. Ahora vamos a pasar a la segunda condición. Ok, vamos con la segunda condición. Me dice todos los elementos del conjunto de entrada o dominio o preimagen debe tener una y solo una imagen o elemento del conjunto de salida contra dominio o imagen, que sería el conjunto B. Entonces, tengo acá los dos conjuntos, tengo de A a B, una relación, como definimos que la función es una relación, con ciertas condiciones. Entonces, vemos que 1 tiene la preimagen de 1, que sería, vamos a colocar acá, esto sería preimagen, dominio. Estos elementos serían preimagen, dominio, que serían los elementos del conjunto de entrada. ¿Sí? Estos elementos serían el conjunto de entrada, esto sería de salida, codominio o imagen. ¿Sí? Entonces, sería 1, va a tener la preimagen de 1 sería imagen 2. Acá 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5. Como vemos acá, todos los elementos del conjunto de imagen que se está cumpliendo la primera condición, que todos los elementos están interviniendo en dicha relación, sería 1, 2, 3, 4, tienen una imagen en el conjunto de salida. Pero si ocurre lo siguiente, de que el elemento 4 que tenemos acá va a tener una imagen en 5 y también va a tener una imagen, vamos a marcar acá, una imagen en 6, va a tener dos valores del conjunto de salida. Entonces acá, cuando esto pasa, entonces no se está cumpliendo la condición de que es una sola imagen. Entonces va a tener dos imágenes. Como tiene dos imágenes, entonces esta relación no va a ser una función. Por lo tanto, cada elemento del conjunto de entrada debe tener un solo elemento del conjunto de salida. Ahora, a continuación vamos a ver la tercera condición. Ok, vamos a ver la tercera condición. Me dice, no todos los elementos del conjunto de salida, codominio o contradominio, imágenes, tienen una preimagen asociada. Sabemos que la preimagen sería los elementos del dominio, conjunto de entrada, que sería el conjunto A. Quiere decir que no todos los elementos del conjunto B, del conjunto de salida, que serían los elementos del contradominio o codominio, van a tener una preimagen asociada. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede sobrar un elemento del conjunto de salida acá y se cumple que esta relación va a ser una función, como tenemos acá. Vemos acá todos los elementos del conjunto de entrada, que sería 1, 2 y 3 del conjunto A, serían el dominio, van a tener una imagen. Va a tener 1, va a tener imagen 1, 2 va a ser 4 y 3 va a ser 9. Pero como tenemos acá el 16, acá no tiene una preimagen, acá un elemento asociado a este número, a este valor 16. Por lo tanto, podemos decir que a pesar de que está solo acá,
no se encuentra asociado a ninguna preimagen o un elemento del conjunto de entrada, entonces podemos decir que esta relación es una función. Entonces, si acá se encuentra un valor, un elemento solo del conjunto de salida, sería una función. Sería una función. Pero, como vimos en la primera condición, si existe un elemento del conjunto de entrada que esté solo, no se va a cumplir la función, o sea, la relación no va a ser una función. A continuación vamos a hacer unos ejercicios para determinar si es una función o una relación. Ok, ahora vamos a determinar cuál de estos conjuntos es una función. Me dice el ejercicio de determinar cuáles conjuntos son funciones de las siguientes relaciones. Sabemos que todos estos conjuntos son relaciones debido a que existe una correspondencia en cada conjunto. Ahora vamos a ver si estas relaciones van a ser funciones. Sabemos que las funciones tienen que cumplir ciertas condiciones. Ahora vamos a analizar el primer ejercicio. Me dice, tengo el conjunto A en B, la relación, tengo los elementos de entrada, que sería el dominio, sería 2, 3, 4 y 5, y los elementos del conjunto de salida o imagen sería 2, 4, 9, 16 y 25. Vemos acá que cada elemento del conjunto de entrada tiene un solo elemento del conjunto de salida, y cada va a tener cada preimagen va a tener una imagen. Por lo tanto, acá escribir los pares ordenados de los elementos de entrada, que sería 2,4, que 2 va a 4, 3 va con 9, como tenemos acá, 4, entre paréntesis 4 con 16 y 5 con 25. Entonces, esta relación que tenemos acá, esta correspondencia, también va a ser una función. Entonces vamos a escribir que sería una función. Entonces marcamos acá que sería una función. Ahora vamos con la segunda relación. La segunda relación dice de A en B, la correspondencia, como vemos acá, podemos describir los pares ordenados, dice 2 con 9, tengo 2 con 3, 4 con 8 y 5 con 2. Si escribimos los pares ordenados, vamos a escribirlo acá abajo, me quedaría, podemos escribir, ponemos una llave, serían 2 con 9, 2,9, el 2 también con el 3, 2 con el 3, vamos con el otro, sería 4 con 8, 4, 8, y el último elemento de preimagen sería 5 y 2, 5,2. Cierro la llave. Ahora, vemos si esta relación es una función. Como vemos acá, no se está cumpliendo la condición de que un solo elemento, la preimagen, el elemento de preimagen, no puede tener dos elementos, dos valores del conjunto de salida. Como vemos, 2 es 9 y 2 es 3. Por lo tanto, esta relación no sería una función. Entonces vamos a marcar que sería no sería una función. Y vemos que los pares ordenados que se repiten 2 con 9 y 2 con 3. Tengo un elemento se va a repetir del conjunto de entrada, que sería el dominio, se va a repetir dos veces, me va a dar dos valores diferentes del conjunto de salida. Por lo tanto, va a ser solamente una relación. Ahora vamos con el ejercicio 3. Me están diciendo, la siguiente relación, tengo los elementos del conjunto de entrada, que sería 2, 4 y 5, que el conjunto A al elemento del conjunto de salida, que sería el conjunto de salida, sería, o imagen, que sería un elemento, sería el 10. Como vemos, vamos a escribir los pares ordenados, serían, pongo una llave, tengo 2, 10, coma, punto y coma, abro paréntesis, sería 4, 10, ¿sí? El otro par ordenado, que serían tres elementos del dominio, tres elementos de la preimagen con un elemento de salida, sería 5,10, entre paréntesis, cierro la llave. Ahora vemos acá, ok, en la tercera, acá vemos, se va a cumplir de que todos los elementos del conjunto de entrada, que sería 2, 4, y todos se intervienen en estos elementos, va a tener un solo elemento del conjunto de salida, a pesar de que el elemento del conjunto de salida se repite, como vemos acá, que sería el 10. Por lo tanto, acá en este tercer ejercicio sí sería una función. Entonces vamos a marcar que sí, esta relación sería una función. Ahora vamos con el cuarto ejercicio. Me están diciendo de que
8, el conjunto A, la relación del conjunto A B, tengo un elemento del conjunto de entrada que sería un solo elemento, pero me está dando 3 elementos del conjunto de salida. Por lo tanto, no se está cumpliendo la condición de que cada elemento del conjunto de entrada debe tener un solo elemento del conjunto de salida. Entonces acá no se cumple. Entonces marcamos que no se cumple. No sería una función, sino solamente una relación. Ahora vamos con el último ejercicio, sería el quinto, donde tengo 3 elementos del conjunto de entradas, la preimagen acá 2, 3 y 4, el conjunto A, y tengo elementos, tengo 1, 2, 3 y 4 elementos del conjunto de salida, que es el conjunto B, que sería la imagen. Como vemos, acá me está sobrando un elemento del conjunto de imagen, el conjunto de salida, que sería el 4, no tiene una preimagen asociada. A pesar de que no tenga la preimagen asociada, esta relación va a ser una función por las condiciones que habíamos explicado anteriormente. Entonces vamos a marcar que sería una función, ¿sí? Vamos a borrar acá y vamos a seguir haciendo ejercicios con respecto a esto. Ok, ahora vamos con otro ejercicio. Me están diciendo identifica los siguientes conjuntos si son funciones o relaciones. Tengo acá 4 conjuntos. Tengo los pares ordenados. Vamos a analizar el primer conjunto. Tengo el par ordenado sería 0, 3, 2, 3, menos 1, 3. Y acá me está diciendo que si esta relación va a ser una función. Entonces, como vemos acá, estos serían los elementos, serían del conjunto de llegada, del conjunto de entrada, perdón. Esto es el 0, el 2 y menos 1. Vamos a dibujar acá, vamos a hacer un diagrama sagital, que serían los conjuntos. Vamos a colocar acá sería el conjunto de elementos del conjunto de entrada, que sería el dominio, sería 0, 2 y 2 menos 1. Colocamos acá, colocamos esto entre paréntesis, ¿verdad? En un conjunto lo cerramos, va de A en B, la relación. Ahora, el segundo valor del par ordenado serían los conjuntos de elementos de salida o del codominio. Entonces acá sería el conjunto de salida, sería el segundo par ordenado. Tengo 3, 3 y 3. Por lo tanto, sería un solo valor para el conjunto de salida, que sería la imagen. Acá tengo las preimágenes serían 0, 2 y menos 1. Y el conjunto de salida o el conjunto de codominio de imagen sería 3. Ahora, todos estos coinciden en un solo valor, 0 con 3, 2 con 3 y menos 1 con 3. Como vemos acá, se cumple la condición de que todos los elementos del conjunto de entrada van a tener un solo valor del elemento del conjunto de salida, a pesar de que sea el mismo. Por lo tanto, en este primer conjunto esto va a ser una función. Entonces marcamos que sería una función. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Me dice menos 3, 5. Vamos a colocar el diagrama sagital. Sería A, conjunto A. Sería menos 3. Acá sería 3. Y acá sería menos 3 nuevamente. Entonces, menos 3, se repite. Menos 3, 3. Tengo dos valores para el conjunto de entrada, que sería el dominio. Y vamos a colocar el conjunto de salida. Tengo 5, 5 y 2. Entonces, vamos a colocar el conjunto de salida, que sería el codominio. Vamos a marcar acá, sería 5, 5, 5 se repite y 2. Vamos a colocarle, me quedaría 5 y 2. Entonces ahora vamos a relacionar. Sería, vamos a marcar acá de A en B, sería menos 3, 5. Entonces marcamos menos 3, 5. Menos 3, 5. Ahora viene 3, 5. Marcamos 3, 5. ¿Sí? Acá me dice menos 3, 2. Entonces me quedaría menos 3, 2. Ahora vemos que uno de los elementos del conjunto de entrada del dominio sería del menos 3, va a tener dos valores o va a tener dos imágenes del conjunto de salida. Como va a tener dos valores, entonces esta relación no va a ser una función. Entonces sería no es función. Ahora vamos con la tercera. Me dice A, 2A, vamos a hacer el diagrama sagital. Entonces me quedaría el conjunto A. Colocamos, sería A, acá sería menos 2A, acá sería 4A, cerramos esto en un conjunto, y el conjunto B sería la relación de A en B.
me quedaría 2A, me quedaría 2A, 3A y 4A. Cerramos esto. Entonces vemos la correspondencia. Me quedaría A con 2A. Se marcamos A, 2A. Me quedaría menos 2A, 3A, menos 2A, 3A y 4A, A. 4A, A. Entonces acá me quedaría, que el conjunto de salida sería 4A. Entonces me quedaría esto, 4A. Ahora, cada elemento del conjunto de entrada tiene un solo elemento del conjunto de salida. Por lo tanto, acá esta relación sería una función. Ahora vamos con el cuarto ejercicio. Me dice, vamos a hacer los elementos del conjunto de entrada. Conjunto A, hacemos el diagrama sagital, sería 3 medios. 3 medios, 6 cuartos es igual a 3 medios, porque si simplificamos, dividimos entre 2, 6 entre 2, 6 entre 2 me quedaría 3 y 4 entre 2 sería 2. Por lo tanto, 6 cuartos es igual a 3 medios. Ahora, me quedaría 3 medios y me quedaría 1. Serían dos valores para los elementos del conjunto de entrada, que sería el dominio, la preimagen. 3 medios y 1. Ahora, el conjunto de salida sería el conjunto B, la relación de A a B. Marcamos, sería el elemento 1, menos 1 y 5 medios. Entonces marcamos 1, menos 1 y 5 medios. Hacemos el conjunto acá. Ahora vamos a ver la correspondencia. Me dice 3 medios con 1, 3 medios con 1. Me dice 3 medios o 6 cuartos con menos 1, y me quedaría 1 con 5 medios. Acá, como vemos, tengo un elemento del conjunto de entrada, va a tener dos valores del conjunto de salida. Por lo tanto, descartamos que esta relación sea una función. Por lo tanto, no es función. ¿Sí? No función. Ahora vamos a borrar acá para hacer otro ejercicio. Ok, ahora tenemos lo siguiente. Me dicen determinar si las siguientes gráficas es una función o una relación. Tengo la primera gráfica número 1. Vamos a hacer una recta paralela al eje de las Y, el eje vertical. Si hacemos una recta, por ejemplo, este sería la función o relación. Vamos a trazarla acá. Al trazar esa recta, en el eje de las X va a tener, vamos a poner que el valor que existe acá sería, vamos a colocar que sería 2. Ese valor 2 va a tener dos valores en el eje de las Y, como tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Como los elementos del conjunto de entradas es el eje de las X, que en la gráfica va a tener dos valores del conjunto de salida. Por lo tanto, entonces, en la definición que se hizo anteriormente, un elemento del conjunto de entradas tiene que tener un solo elemento del conjunto de salida. Por lo tanto, esto sería una relación. Entonces, vamos a marcar sería relación. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Me dice, vamos a trazar una recta paralela al eje de las Y en cualquier parte, sea negativo o positivo. Pues vamos a trazarla acá en este punto. Me quedaría la recta. Vamos a colocar que este valor sería menos 1. Ahora, este valor de menos 1 en X va a tener un valor en Y. Este valor en Y va a ser 1 solo. Por lo tanto, un conjunto de elementos de entrada del dominio va a tener un solo elemento del conjunto de salida. Por lo tanto, esto sería una función. Ahora vamos con el tercer ejercicio, la tercera gráfica. Tengo una circunferencia acá. La circunferencia acá, si trazamos una recta paralela al eje de las Y, pues trazamos la recta acá. ¿Sí? Al trazar la recta, decimos que este valor sería 3. Ahora, ese valor 3 va a tener dos valores en el eje de las Y, por lo tanto, esto sería una relación, no sería una función, porque ya tiene un elemento del conjunto de entrada, puede tener un solo elemento del conjunto de salida o una imagen. Entonces, acá, esto sería una relación. Ahora vamos con el último ejercicio. Me dice, tengo esta función, al trazar una recta paralela al eje de la Y, entonces colocamos una recta acá. Y decimos que ese punto en el eje de las X sería 4. Ahora, ese valor 4 va a tener un solo punto. Como vemos acá, a pesar de que en el eje de las Y es constante, pertenece al mismo valor, lo único que cada elemento del conjunto de entrada va a tener el mismo valor del conjunto de salida. Por lo tanto, acá
también se está cumpliendo de que esto sería una función, ¿sí? Ahora conocemos cuándo es una función o una relación. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se hagan. Un like, cualquier duda o comentario, puedes decirlo acá abajo. Chao.